Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Era más que previsible, o sea, la Corte se tenía que haber cerrado ella misma la boca, no respecto de solo el tema de uso progresivo de la fuerza y facultades complementarias, sino todo lo que ha venido diciendo respecto a Fuerzas Armadas en estado de excepción, porque en este caso tampoco es que era como el ciudadano puede creer, porque tal vez el radio escucha diga, ahora estamos fregados, tenemos problemas de delincuencia, las Fuerzas Armadas no van a actuar. No, si con la consulta tampoco iban a actuar. Es decir, con la consulta popular, por eso el inicio de la pregunta 1, el introductorio y todo esto, eran engañosos. Engañosos, ¿por qué? Porque según los anexos, para que intervengan Fuerzas Armadas, lo podía hacer solo en los casos de crimen organizado, solamente en esos casos. No para la delincuencia común, que es lo que le afecta al común de los mortales, no para los vacunados, no para eso. Ya, primero. Segundo, a pedido de la Policía Nacional, y tercero, con decreto del presidente de la República. Si quiere, de un modo ejemplificativo, un estado de excepción, sin estado de excepción y sin los controles, que es otra de las razones que le indica también la Corte Constitucional. Entonces, o sea, que pase esto, no sé qué hubiese esperado. O sea, el presidente de la República tiene que vivir absolutamente en otra realidad y desconocer absolutamente lo que ha dicho la Corte sobre estos temas para que se haya atrevido a hacer la pregunta 1. Yo puedo pensar mal y pensar que la pregunta 1 era una pregunta desechable y una pregunta comodín para que el presidente de la República el día de mañana me diga, no me han dejado pasar esta pregunta, no hago ninguna consulta popular, porque usted sabe, hacer encuestas hoy día sobre la consulta popular le va a dar cualquier resultado. Las encuestas de 86 y las encuestas 95 sobre las consultas populares le daban 2 semanas antes de la realización del acto eleccionario una ventaja brutal a Febres Cordero y su pregunta de los independientes, y a Sixto Durán Ballén y sus 11 preguntas del 95. Y resulta que a la hora de la hora, dos consultas populares absolutamente fallidas porque fueron trasladadas de la pregunta a la aceptación o no del gobierno. Ahora, la pregunta 6, doctor, más o menos es como quitarle a una gran parte del país una discusión y un anhelo, no de ahora, de hace algunos años, que es quitarle esa capacidad. Primero, muchos quieren desaparecerlo del Consejo de Participación Ciudadana, ya sabe que no se puede, por lo menos así no, pero sí quitarle por lo menos esa capacidad electora. Y la otra, la forma en que se elige. Vamos en febrero a por segunda vez elegirlos vía voto universal. Efectivamente. Era una pregunta con 2 contenidos. Efectivamente, y ahí debo hacerle presente varias cosas. Primera cosa, ¿qué dijo y qué ha dicho recurrentemente nuestra Corte Constitucional respecto del traslado de competencias de un órgano constitucional a otro? ¿Es posible vía enmienda? Sí, lo ha dicho. Entonces, alguien le podría llamar la atención de por qué en este caso no. A ver, varias cosas. Primero, tradicionalmente, hasta esta actual Corte Constitucional, que no sé por qué le ha dado este tema de decir primero algo el dictamen de vía y luego el de contenido, y en los casos de enmienda no ser de una buena vez, como se ha hecho siempre, dictamen de vía y contenido a la vez. La pregunta 6 tenía un primer problema formal, más allá de la vía, que eran 2 cuestionamientos en uno. Si usted ve la pregunta 6, la primera era eliminar la potestad nominadora del Consejo y pasársela a la Asamblea. Y la otra, que el Consejo de Participación ya no sea electo, sino que sea designado. Entonces, eran 2 cuestiones que tenían que dividirse. Entonces, lo ha hecho. ¿Qué pasa? Si es que la Corte se tomaba el trabajo de hacer dictamen de vía y contenido, ¿qué hubiese dicho? La pregunta 6 tiene 2 partes, la pregunta 6.1 y la pregunta 6.2. La pregunta 6.1 relativa al traspaso de la potestad nominadora, lo dice, en principio se puede hacer eso mediante enmienda, pero la Corte ahí se comienza a poner una cuestión que políticamente para mí es muy interesante. Pero una cosa es política constitucional y otra cosa es derecho constitucional y justicia constitucional. De que se debía fomentar la participación ciudadana, de que en los procesos de selección para integrar recién las ternas o las propuestas debería participar la ciudadanía, bla, 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 bla. Entonces, si usted me trae eso, yo le puedo pasar, le dice. Pero como no me lo ha traído y me lo plantea así, además dándole poder al presidente de la República, en el caso de que no se presenten las nominaciones, es decir, las ternas o la propuesta,
que lo haga el presidente de la República. Ojo, ojo, yo ahí discrepo absolutamente con lo que ha dicho la Corte. ¿Por qué razón? Porque la intervención presidencial para designar una autoridad es en el caso de omisión, de que no te presenten la terna. Es gravísimo que no te presenten la terna, pues, o que no te presenten la propuesta, o que la asamblea no haga la designación. Pues, o sea, alguien, no podemos dejar, como en el consejo directivo del IES, a gente que tiene que durar 4 años, 10, pues. No, esa no es la solución y parece que la Corte se va lamentablemente por ahí. Entonces, esa parte le dice la Corte, no, de eso debería ser, así como me lo plantea por reforma parcial. Pero la segunda parte, respecto de que el Consejo de Participación no sea electivo, sino designado, la Corte dice que puede ir por enmienda. Y lo dice. Pero como están las dos cuestiones en una sola pregunta, te dice la pregunta 6 para reforma parcial, si la Corte se tomaba el trabajo de hacer de una vez el dictamen completo, tal vez le salvaba la mitad de la pregunta 6. O sea, con esta decisión de la Corte, el presidente no puede poner como pregunta 6, ¿está usted de acuerdo en que sean elegidos o no elegidos vía voto universal? Más, no. ya no puede. No, o sea, del contenido del dictamen, tal vez el presidente puede pedir una aclaratoria. Yo pediría una aclaratoria, porque hay una cuestión que es contradictoria. La Corte me está diciendo que toda la pregunta 6 debe ir en la parte resolutiva. Me dice, toda la pregunta 6 debe ir por reforma parcial. Pero en el contenido me dice, la primera parte de la pregunta 6 por reforma parcial, pero la segunda parte podía haberla hecho por enmienda. Yo creo que si al presidente de la República le interesa esto, que no creo que le interese tampoco, le pediría la aclaratoria. Una cosa es lo que el presidente de la República te dice, cómo actúa, y otra cosa es lo que hace finalmente. A mí me huele mucho de que esto... La pregunta 1 para mí era un tema, ¿por qué mandas una pregunta que de todas maneras te la van a negar? De todas maneras te la van a negar. ¿Por qué haces eso? La Y la excusa otra, luego que no haya consulta popular será esto. y Pero la bueno. 6, era una pregunta que hacía también, más o menos igual, el Comité por la Institucionalización Democrática encabezado por Pablo Dávila, y que más o menos le dijeron lo mismo. No, cuidado. En el caso del Comité de Nacionalidad Democrática, Pablo Dávila, Hernán Pérez Luz, lo que le dijo la Corte es que desaparecerle al Consejo de Participación se hacía por vía de reforma parcial y no perdón, por vía de asamblea constituyente y ni siquiera por vía de reforma parcial. Así le fueron a decir. Así le fueron a decir. Entonces uno dice, pero claro, bueno, en el caso de Pablo Dávila y Hernán Pérez Luz, la Corte fue totalmente estricta, porque le recuerdo que ese proyecto no era un proyecto de enmienda, era un proyecto de reforma parcial. Entonces le dijeron, esto de desaparecer el órgano sí puede ir por reforma parcial. Si hubiese sido solo un traslado de facultades, podía haber hecho por enmienda. Entonces, ojo, cuidado, si hay que ver los precedentes de la Corte. Entonces, sí, a mí sí me llamó la atención. Yo dije, aquí va a ser lo contrario, yo había previsto. Le va a decir que el traslado de facultades se puede, pero que limitar el sufragio pasivo, el sufragio activo, si nosotros los ecuatorianos hoy día votamos para consejo, me está quitando eso. Yo dije, esa le van a decir que es, si no de reforma parcial, al menos, si no de asamblea constituyente, al menos de reforma parcial. Yo pensé eso, pero la Corte ha hecho esta cosa extraña al revés. Sí, ahora doctor, son las 8:53, estamos hablando con Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. Ahora, esta división de calificación, la que vino ayer, la vía, por esta vía sí, por esta no. Falta el tema del contenido que usted dice. Claro. Van a decir si son constitucionales o no las preguntas. ¿Pueden haber menos preguntas calificadas? Por supuesto, porque la Corte le puede decir, vea, la primera pregunta es inductiva, la segunda pregunta no coincide la pregunta con el contenido de los anexos, o sea, me está diciendo una cosa y a la larga me está haciendo que yo apruebe otra cosa, ¿ya? No me refiero al descaro del señor Correa que nos dijo que sí estábamos de acuerdo con cambiar el modo de selección del Consejo de la Judicatura y luego nos dijo que habíamos dicho que sí a la metida de la mano a la justicia, cosa que nadie le había... No me refiero a eso. No me refiero a lo que los políticos hacen con los resultados de las consultas populares, sino derechamente lo que te aparece en el texto. Entonces, por ejemplo, preguntarte una cosa, que era lo que también pasaba en la pregunta 1. La pregunta 1, si no se caía ahí, se caía a la vuelta. Porque parece que te pregunta una cosa, pero en los anexos estás diciéndome otro. Entonces te manda a corregir. Yo creo que en ese caso se debe dar siempre la oportunidad de corregir. Vaya y corrija. ¿Ya? Ahora, lo que no debe hacer, y en esto coincido con lo que ha dicho el presidente de la Corte, Ali Lozada, es que la Corte te corrija la pregunta ya misma, que fue lo que hizo la Corte Cervecera el 2011,
que le corrigió las preguntas, se las cambiaba. ¿Ya? Eso naturalmente lo hacía con la anuencia de Correa, pues si la Corte Cervecera era parte del despacho presidencial. No sé si en todo, cosa que nunca se investigó. El doctor Salgado, expresidente de la Corte, nos quedó debiendo eso porque se iban a investigar las irregularidades de la Corte Cervecera y quedó. Bueno, qué pena, qué pena. Dices una cosa y haces otra. Pero la Corte, claro que te puede decir, la pregunta tiene dos cuestionamientos, es inductiva, no corresponde los anexos, etcétera, etcétera. Y ahí llegó nomás tu consulta popular. Claro que puede ocurrir. O sea, tampoco es que las 6 preguntas están seguras. Incluso Exactamente. me recordaba Ismael Quintana una cosa importante que yo me había olvidado, que esta Corte, la actual, ha dicho que cuando analiza contenido, no solamente se refiere a contenido formal, que dice la ley de garantías, ¿ya? Es decir, la corrección de la pregunta, sino que incluso puede referirse al contenido material de la pregunta. Claro, difícil que la Corte te diga el día de mañana la pregunta 4, al alterar la representación, reduce derechos, porque ese dictamen ya lo ha emitido. Pero te podría decir otras cosas, ¿no? Bueno, ahora qué le queda al gobierno. El gobierno, digamos que por la, a ver, si la Corte dice las 6 son constitucionales, si el gobierno se queda con 6, ha anunciado 2 más. La una de esas 2 ha dicho que podría ser la elección de asambleístas en segunda vuelta. La otra no sabemos bien todavía de qué se Sí, trataría. porque es secreto, no vaya a ser que el presidente de la República nos dé la sorpresa de decirnos qué nos quiere preguntar. Pucha, qué terrible, oiga. Es una consulta popular, pues por lo menos deberíamos saber por dónde quiere ir el señor, pero no sé, le da tanto miedo de que la gente le critique o alguna cosa. Bueno, ¿qué le haremos? ¿Qué le haremos? O que la prensa le haga preguntas que son incómodas y le digan insidioso, cosas. Bueno, pero la pregunta esa que nos ha dicho que eventualmente haría, aunque no sabemos, porque estamos hablando con el Chapulín Colorado, sí lo hago, ya voy. Lleva un año, 6 meses diciendo, ¿cómo era el tema? ¿No tenía que desaparecer el Consejo de Participación? ¿No tenía que haber una consulta popular para desaparecer el Consejo de Participación? ¿No dijo hace un año que tenía que haber una consulta popular para reformar la justicia? Hasta ahora le estamos esperando. Pero bueno, nos ha dicho que el tema de la elección en segunda vuelta, que a mí me parece interesante. Sí, eso no está en la Constitución, está en la ley. Ahora, aclaraciones. Eso no quiere decir que no requiera dictamen. Toda consulta popular tiene que ser dictaminada, de cualquier naturaleza. O sea, 104. pasarían el mismo proceso que estas. No, porque en ese caso, cuando se trata simplemente de reformas legales, es decir, no constitucionales, no hay dictamen de vía, solo hay un dictamen de contenido, ¿ya? Ahora, la Corte se puede hacer la estrecha y decirte, no puedo yo tramitarte una consulta popular mientras tramite otra. Pero ya hemos visto que la Corte Constitucional con el presidente de la República ha tenido ahora un comportamiento no quiero sonar mal, pero tampoco quiero ser antipático. Yo soy antipático por naturaleza, no necesito hacerlo más. Eh, pero sí ha sido, no sumisa, no voy a decir eso. Eh, ha tenido mayor consideración con el presidente de la República, es decir, le dice cosas que a otro no le hubiese permitido. Entonces, una vez así te dice, bueno, presénteme nomás y le hago el otro dictamen. Pero ojo, o sea, hay unos requisitos. Yo no sé si la Corte en eso también será rigurosa, como suele ser con el común de los mortales, o será laxa como ha sido con el presidente de la República, y no le recuerde al presidente de la República que la ley electoral que todavía está vigente condiciona a que usted haga referendos legislativos y que pregunte reformas legales a que ese proyecto haya sido negado por la Asamblea o que no haya sido tramitado por la Asamblea. En este caso, no, el presidente de la República no ha presentado ningún proyecto de ley, aunque la Corte, claro, tiene unas excepciones que siempre ha tenido respecto de que la reforma legal es posible vía consulta popular sin ese requisito si es que va anclada a una reforma constitucional, pero en este caso ya no podría ocurrir aquello. Lo otro es que la Corte haga como la Corte Cervecera del 2017, se olvide de los precedentes, como en el caso de paraísos fiscales. Usted recordará que los paraísos fiscales no fueron reformas constitucionales, sino simples reformas legales a la ley de servicio público y a la ley electoral, y la Corte Cervecera olvidó lo que había dicho y nunca le dijo a don Correa, uno, ¿dónde estará el proyecto negado por la Asamblea? O dos, esto no va anclado a una reforma constitucional, le dejó nomás pasar el tema de los paraísos fiscales. Tal vez el presidente de la República, como era debo decir, era una consulta con dedicatoria, era una consulta para Lazo, para impedir la eventual candidatura de Lazo.
Entonces tal vez él recuerde, pero a mí me hicieron esto, entonces yo puedo hacer lo mismo, o sea, yo puedo darme un referendo legislativo directo. Podría ocurrir. Veamos si la Corte es rigurosa, como suele ser con los ciudadanos, o si es laxa, como suele ser con los presidentes de la República. Bueno, vamos a ver cuál es la posición del gobierno, porque la única Sí, eso posición que también anunciaron está. ayer es que van a ver si es que van a tomar una posición. Entonces esperemos esa posición. Que también, don Milton, pues, que el gobierno tome posición de cosas, bueno, esperaremos. Todavía estamos esperando los decretos de las 100 horas, todavía estamos esperando la reforma laboral, yo todavía me quedé esperando muchas cosas.